Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal. Hoy 2 de octubre del año 2022, en Campus, en la Fundación Amaya, provincia del Cartama, en territorio Aviala. Hoy que nuestra Santa Iglesia nos convoca a meditar en la fe, es un buen momento para confrontar nuestro ser siendo testimonio de vida eterna en el Señor, y en súplicas como el Salmo 95 dice: ojalá hoy no endurezcáis su corazón. En la lectura del profeta Habacuc, el primer testimonio de vida de nuestro hermano, también en perspectiva de una fe por la vivencia propia del momento, que a pesar de aflicciones y angustias, tribulaciones, es constante, firme en la confianza en el Señor. Y llegará el momento en que se tenga su resarcimiento, su paz interior, su libertad. Igualmente, en la carta de San Pablo a Timoteo se hace un llamado entre hermanos a fortalecer la fe en la manifestación propia de vida que hace el Señor y en ese acontecer histórico de vida donde cada quien construye su propia fe como obra, como acción creadora y por tanto transformadora de su vida. Y en el Evangelio, según San Lucas, ante la súplica de sus apóstoles, aumentanos la fe, también hace unas hermosas metáforas en donde si fuésemos al interior, en la profundidad de nuestro corazón, allí habita la fe, allí se fecunda y madura como el grano de mostaza. Entonces sea la palabra hoy la que nos permita meditar en gracia de Dios. Domingo, día que dominó el Señor para estar en familia, como familia humana, como familia cristiana y como familia cercana allí con sus seres amados. Amén. ¿Qué nos dice de nuestro hermano Habacuc, uno de los profetas menores? Pues dice allí, en un diálogo entre el profeta y el Señor: la queja del profeta por los crímenes y la violencia. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. En la respuesta del Señor y anuncio del castigo: miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerán. Si alguien se las contara, voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto.
Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos. Como el águila se lanza sobre su presa, todo lo destruye a su paso. En su avance van sembrando el terror y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante. Se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Pasan como un huracán y no reconocen más Dios que su propia fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 95. Ojalá escuchemos hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Cantemos al Señor con alegría. Vengan, cantemos al Señor con alegría, cantemos a nuestro protector y salvador. Entremos a su presencia con gratitud y cantemos himnos en su honor, porque el Señor es Dios grande, el gran Rey de todos los dioses. Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra. Suyas son las más altas montañas, el mar le pertenece, pues Él lo formó y con sus propias manos formó la tierra seca. Ojalá escuchéis hoy su voz del Señor, no endurezcáis su corazón. Vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, somos ovejas de sus prados. Escuchen hoy lo que les dice. No endurezcan su corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus antepasados, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, esta gente anda muy descarriada, no obedecen mis mandatos, por eso juré en mi furor que hoy no entrarán en el lugar de mi reposo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús, saluda al querido Hijo Timoteo. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Amén. Acción de gracias. Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. En no avergonzarse del Evangelio. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado.
Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Como ya sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onésforo, porque él muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, apenas llegó a Roma, se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú ya sabes muy bien cuánto nos ayudó en Éfeso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, en versículos del 1 y siguientes. Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que los echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Y en el poder de la fe los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. Y el Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. En el deber del que sirve. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: pásate y siéntate a comer? No, sino que le dice: prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, aunque en esta traducción se habla de que somos siervos inútiles, es una reconvención fraterna que nos hace nuestro Señor Jesús. En otras traducciones se dice: aunque ustedes, sin mérito alguno, también se les sirve o son servidos, siendo siervos. Es una kenosis, es un abajamiento que hace Jesús allí para recordar que si bien se ha entregado por amor, en servicio a la humanidad, sin reparo alguno, es todo un proceso de fe en Abba, el Padre Creador, de confianza en Él que proveerá todo lo necesario, y de simplemente entregar su vida, desgastarse hasta los tuétanos, diría uno, sin esperar recompensa humana del mundo, de lo mundano. Es una nueva enseñanza de nuestro Maestro de llevar al corazón y comprender desde allí toda esa experiencia de vida maravillosa con Él, en el amor. Esa es la fe, y a través de la cual, cuando uno ama, entrega todo sin medida. Lo ha dicho San Pablo en alguna de sus cartas. No endilga,
no recrimina, no juzga, no reprocha, no espera nada a cambio, es feliz haciéndolo. Y nunca está esperando una recompensa, ya la tiene, el poder servir. En gracia de Dios, con la vida y la salud se va dando. Pero nos quiere una vez más mostrar que no es desde la lógica del mundo, no es desde la razón, porque eso no es explicable y no hay que demostrarlo. La fe no hay que probarla, simplemente es ser testimonio de la verdad en Jesús, caminar con Él en la derecha de Dios Padre, es la justicia, ya. Lo demás le queda a Él. Y esa es la experiencia de vida mística personal, única e indelegable que tenemos cada uno en esta oportunidad de vivir una vida eterna. Y no se le puede delegar a nadie. Y no hay que esperar que nadie nos reconozca y nos dé aplausos y nos felicite. Es una sociedad malcriada, perdón que lo diga en esos términos, porque nos ha criado mal a enseñarnos que todo merece una recompensa con esa cuestión del miedo, de crimen y castigo. Y entonces si nos portamos bien nos dan un regalito y si nos portamos mal no nos dan nada y resulta que no estamos compitiendo, sino compartiendo nuestra experiencia de vida en amor. Habacuc, por ejemplo, en sus lamentaciones por el mundo, que es muy hermosa esta labor del profeta, es un profeta de la justicia social, de la alabanza a Dios y la súplica por el bien común de la humanidad, por el bien vivir, por el bien caminar de la mano de Dios y que todos alimentando el sueño de Dios, después en Jesucristo y ahora en nuestros, con los apóstoles y hermanos que nos han acompañado en esta carrera de vida mística, carrera en cuanto camino. No es que vamos a las carreras ni estemos compitiendo en una carrera. Sí, todos queremos llegar a nuestro reino celestial con la va, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, pero no hay que hacerlo a las carreras, hay que hacerlo bien y disfrutarlo. Pero en esa súplica que hace por la humanidad, por los que se alejan del bien decir, del bien hacer, del bien sentir, el bien pensar, el bien actuar y el bien proteger la naturaleza y más ayudarla a crecer, a evolucionar. Espera que en esa misma lógica de esos pueblos, como la que en tiempos de Jesús y ahora, se premie al que hace bien y se castigue al que hace mal. Y muy pocas veces se enseña el deber ser. ¿Cómo es que se debe ser bien para no tener que incurrir en la falta? Sino que es más esperando que ocurra la falta como la consecuencia para ver cuál es el daño, para ver cuál es el efecto y ahora sí vamos a hacer justicia a la ley mosaica. Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Y eso no es lo que Jesús enseña con el amor. Esa es la renovación que nos hace desde el mismo Salmo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis su corazón, como el día de Meribá, en Masá, en el desierto, que la gente se hace cada vez, a pesar de que ven los milagros, ni aún así tienen fe. Y otros teniendo la fe seguimos esperando milagros. Y llamamos milagros de una manera interesada, amorosamente lo digo, porque es la conducta humana que se observa históricamente y cada vez más con estas sociedades seculares, transmodernas, cada vez más interesados, de que no damos un pie adelante sin esperar algo a cambio. Y eso nos hace cada vez alejarnos más de la verdad. Vería de pronto aquí en San Pablo, cuando inicia a Timoteo, dice algo muy, muy hermoso cuando doy gracias a Dios a quien sirvo, con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. La costumbre que se vuelve ley. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte que te llenaras de alegría,
porque me acuerdo de la sinceridad que tienes. Primero que tuvieron los hermanos Loida. En ese pasaje nos hace ver que no necesariamente el tener fe implica esperar una retribución a lo que se desea tanto de corazón, a lo que se quisiera, aún queriendo hacer la voluntad del Padre. Pero también está en la voluntad del Padre el que la vida, el adversario, el opositor, el enemigo nos ponga a pruebas y ver qué tan fuertes somos en superar la prueba. Esa es la corrección que nos hace fraterna, siempre. Toda oportunidad de vivir, sea para bien, en bendición de Dios, y no para mal, porque Dios no espera eso porque nos ama, pero sí para que nosotros aprendamos de que eso que es adverso debemos superarlo y en gracia de Dios demostrar que seguimos firmes en las tribulaciones, en los sufrimientos, en los padecimientos. No hay cristiano sin cruz, se ha dicho en otras ocasiones, no yo, los sabios, los maestros, los seres de luz, pero se puede retomar perfectamente acá para decir que es un camino de vida más llevadero, un estilo de vida en Jesús que nos invita a un enamoramiento permanente, constante, firme, decidido, donde siempre hay una esperanza de que hay un mañana en que todo se habrá de liberar, esa paz interior, esa felicidad, esa libertad plena, pero la podemos ir ganando desde ya. Sentir, pensar y actuar en libertad. Dígase, la fe es una experiencia de vida, tiene un principio, es vida eterna, tiene un fin en el omega cuando Dios lo determine así. Y entre tanto, es una fe que implica acción, implica mirar adelante, implica tener siempre firme el propósito y estar siempre de la mano de Dios en el camino para poder completar la misión que se nos ha encomendado. Y los llamados tropiezos son oportunidad para aprender, para crecer. Porque eso que hoy día se maneja como fe cambiaria, interesada, todas esas promesas que hacen las sociedades de lo político, de lo económico, de lo social, del derecho, que el derecho a todo, realmente hace ver que nos olvidan los deberes cristianos y humanos, amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, en aquel Shema, se ama a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y de ahí vienen otros deberes, que es hacer la voluntad del Padre, que es precisamente derivado de allí, del amor. Decía pues Fray Alejandro Tobón, en la Orden de los Carmelitas Descalzos, luego de haber celebrado ayer el día de Santa Teresa de Jesús, pues, se invita a los laicos a participar de esta congregación carmelitana. Y luego de haber vivido una experiencia de vida en el Señor, el día anterior en el municipio de Andes también pude estar allí en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, también muy devotos de Nuestra Señora del Carmen, carmelitana, y se hacía pues esa remembranza, esa Eucaristía allí en este pueblo cercano trae un regocijo especial por la comunidad del suroeste. Luego les comentaré, perdón la intromisión allí de esta experiencia, pero sitúa como esa posibilidad de uno ir validando la fe en las acciones, en un comportamiento de vida acorde a lo que se cree, creerle a Dios y crear con Él camino. A todo ser que pone en el camino, a tratar de compartir la palabra,
ponerla por obra como testimonio, que se note la alegría, que se note el entusiasmo de ser creyentes, en las que sean. Y amén, que ese es pues nuestro llamado más hermoso que nos hace hoy el Señor. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Un abrazo. Dios los bendiga. Hasta pronto.